Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Douglas Rocuz y hoy en estos temas de salud vamos a ver la esteatosis hepática. Les pareciera como un concepto muy complicado, pero nos interesa a todos saber que existe esto porque por no conocerlo cometemos graves errores y después se pagan con salud, con sufrimiento, con plata y hasta con la muerte. Bueno, la especialización médica que estudia la esteatosis hepática es la infectología. La esteatosis hepática es la inflamación del hígado, que puede desaparecer, ojalá si fuera siempre, espontáneamente o, lo contrario, evolucionar. Y la evolución de la esteatosis hepática no se la deseo a nadie, porque ustedes han escuchado la palabra, por ejemplo, cirrosis. Ahí está. La evolución de la esteatosis, ¿de dónde va a parar? A una cirrosis y en el peor de los casos, a un cáncer hepático, cáncer de hígado. Ahora bien, la ciencia identifica 5 virus de la esteatosis hepática. Se les designa con las letras A, B, C, D, E. Hasta ahí todo súper fácil. Los síntomas de una esteatosis es así: fiebre, pérdida del apetito, decaimiento general, dolores articulares, dolores musculares, náuseas y vómito. Quiero llamar su atención en un tema que aquí hemos tratado con mucha frecuencia, pero que no nos vamos a cansar de insistir en el tema. Por favor, una enfermedad, no importa cuál sea, no necesariamente obedece a una causa. Puede obedecer a algo que se llama causas múltiples, que convergen precisamente en la enfermedad. Entonces miren esto, que hay dolores articulares. Entonces la gente dice, ay, tengo reumatismo. No, puede ser nada menos ni nada más que un problema de hígado. Problemas articulares sí que se presta para que mucha gente diga cualquier cantidad de cosas, pero que de ahí a la realidad hay mucha distancia. Por ejemplo, hay personas que les duelen las rodillas. Entonces, ¿qué problema? Es una artrosis. No, mire que de pronto es una artritis. No, mire que es el sobrepeso. Y comienza, cada uno le asigna algo, pero casi nadie habla de un problema de hígado con incidencia en articulaciones. Claro, para eso están los médicos. Es que precisamente estudiar medicina no es un juego. Es entrar a comprender la cantidad de relaciones enormes que existen y múltiples en las patologías. Entonces aquí tenemos que un problema de hígado puede incidir en problemas articulares, en algias. Y lo mismo sucede con los músculos. Hay gente que les duelen los músculos, que las piernas, que la espalda, que los brazos, bueno, en fin, lo que sea. Le duelen los músculos y comienzan a divagar. No. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con el estado del hígado. ¿Qué come la gente? El paciente, ¿qué es lo que come? ¿Cuál es su régimen de vida? ¿Qué antecedentes clínicos tiene? ¿Tiene hígado graso? ¿Qué complicaciones en general? Porque de esa manera, pues se despeja un poco más el panorama hacia una diagnosis más concreta, más aterrizada. Porque esto de la medicina no es fácil. No es fácil porque son muchas las causas que pueden incidir en un problema. Ahora bien, específicamente en Colombia tenemos que la Sierra Nevada de Santa Marta, el Baupés, el Amazonas, el Urabá y Nariño son regiones de muy alto riesgo, especialmente entre los trabajadores de la salud y las comunidades indígenas. ¿Por qué razón? Porque resulta que estos problemas hepáticos se pueden confundir inicialmente con problemas, por ejemplo, de una gripe. No es que tengo gripe, es que me está dando gripa y el asunto va por otro lado. Porque en realidad puede tratarse de una enfermedad bastante agresiva, pero que inicialmente así no se muestra, que es precisamente la que venimos tratando, la esteatosis hepática. Eso son palabras mayores. El caso de la esteatosis hepática, después de las primeras señales,
entonces aparece una segunda instancia, que es el color rojizo en orina y color blanco en materia fecal. Finalmente aparece la ictericia, que son ojos y piel que se tornan amarillos. Entonces ahí sí, ya tenemos disparadas todas las alarmas sobre la esteatosis hepática. Algunas de las causas, porque esto es un mundo muy amplio. ¿Cómo será de amplio? Que en la academia este tema lleva un semestre y se quedó pequeño. Se queda pequeño porque el tema es muy amplio. Entonces decimos, una de las causas es el desorden inmunitario. Cuando las defensas se bajan, grave cosa. Otra causa, el alcoholismo. Por eso hemos insistido de por Dios, controlen el licor, controlen el alcohol. Que no sea el alcohol el que los maneja a ustedes, sino ustedes racionalmente manejen las cosas. Es que cuando se deteriora la salud, cuando vienen los sufrimientos, es cuando uno dice, qué vaina, la embarré, pero ya mire dónde va. Y muchas veces, cuando la persona se da cuenta de cómo se va a enfrentar a un tema monumental, entonces en ese momento muchas veces ya es tarde. Además del desorden inmunitario como causa de enfermedad hepática, tenemos por ejemplo los efectos adversos de ciertos medicamentos, pero también la sobredosis de ciertos medicamentos. Entonces, supongamos que usted tiene una patología, la que sea, A, B, C o D, X, Y, Z, listo, una patología. Hoy en día, la información está al alcance de todo el mundo, toda la gente. Sencillo, ustedes entran a internet ¿y qué van a hacer? Pues van a consultar sobre las contraindicaciones de lo que ustedes están tomando, de los fármacos que están utilizando. Están en todo su derecho, no que es su vida, es su salud, es su felicidad. Entonces, no olvidemos que hay medicamentos que sirven para algo y dañan otras cosas. Y pueden acarrear inclusive, hay medicamentos que pueden acarrear, por ejemplo, una esteatosis fulminante, una hepatitis. Entonces, con esto no se juega. Recuerdo tanto el caso de una paciente que le formularon. Ella entró a un café internet y comenzó a investigar contraindicaciones de tal cosa, de acuerdo con la fórmula. Sí, esto, tal, listo. De pronto se dispararon las alarmas. ¿Y esto qué es? Resulta que uno de esos medicamentos era para el síndrome de Down y la señora no tiene síndrome de Down. Entonces, lógicamente, ya se devolvió como un cohete, no pidió permiso para entrar al consultorio, sino de una vez entró al consultorio y le dijo al médico el hallazgo. Mire, doctor, esto que usted me formuló es para tal cosa. Dijo, ay, perdón, señora, tata, eso es civilizado, eso está bien y la gente está en su derecho porque es su vida. Y uno está en el deber de atender las inquietudes de la gente y de corregir los errores porque uno es humano. Uno también puede cometer errores porque obviamente que no es de mala fe, son equivocaciones que se cometen. Pero es que el tema en salud es muy delicado. Nos ayudamos todos. Es que hay que establecer un diálogo con el paciente y el paciente con su médico, porque eso genera confianza y la confianza es un vehículo de interacción muy importante en función de la salud. Pero si el paciente va por aquí y el médico va por otro lado, todo eso cae como en el aire. Entonces, hay otras causas de la esteatosis hepática, pero voy a ver, hereditarias, o sea, genéticas, claro que sí. Por ejemplo, entre las hereditarias está una cosa que se llama fibrosis quística. Y hay otra que se llama la hemocromatosis, en la cual se afecta el metabolismo del hierro. Miren las cosas. Y entonces se afecta el metabolismo del hierro, vamos a tener problemas en sangre. Problemas en sangre, vamos a tener problemas orgánicos. En fin, eso es una cadena. Por eso es tan importante que la cadena sea positiva y no negativa, que la cadena sea de salud, no de enfermedad. Habíamos dicho que entonces está clasificada con letras A, B, C, D, E. Hasta ahí. Pues vamos a hablar entonces de la primera afectación, que es la A,
que todos ustedes la conocen como hepatitis A. Su periodo de incubación dura entre 14 y 28 días. Es una enfermedad viral de transmisión, y aquí viene lo delicado, de transmisión por contacto fecal, pero también por vía oral, por bebidas y alimentos contaminados y el uso de utensilios infectados. Cuando la Secretaría de Salud pone tanto énfasis en la asepsia, en la limpieza, en el aseo, en que todo esté pulcro, no es por molestar. Es que esa es la base para una adecuada atención de los pacientes. Que a propósito, ¿cómo me gustaría que las EPS, las clínicas y todo donde se trabaja salud, a los pacientes les dieran un papelito adjunto con información para trasladar ese concepto tan importante de limpieza, de aseo, de hacer de todas cosas, trasladarla al hogar? Porque es que en el hogar también se cuecen habas. En el hogar encontramos que hay focos de infección terribles, como por ejemplo la cocina. Por ejemplo, el aseo no tan bien hecho para los pisos, los baños, los sitios de ducha, etc. Entonces, y otro sitio que permanece potencialmente muy riesgoso para infecciones es donde hay lavaderos, porque como hay agua, el agua genera, obviamente, humedece el sector y esa humedad propicia la multiplicación bacteriana. Entonces, dense en cuenta que sí es necesario como una especie de educación para los pacientes, que su hogar, su casa, también corresponda a esos niveles de limpieza, pulcritud, etcétera, que se exige en lo clínico. La hepatitis A es la más endémica, o epidémica, perdón. Puede ser o puede dar en cualquier lugar, no importa dónde. Por ejemplo, ustedes van a vacaciones, pero si allá hay ese virus, lo más posible es que lo traigan para sus casas. Vuelve y juega. Entonces sí es necesario tener las antenas muy bien puestas en lo que tiene que ver con higiene, con aseo. Por ejemplo, si ustedes van en su carro o en la flota, paran en esos sitios donde las gentes van a almorzar, a desayunar, etc., que esté limpio. Si no está limpio, olvídense, nada, pasan de largo. Porque es que los problemas hepáticos no solamente van a significar costos altos, medicamentos, sufrimiento, también va a significar incapacidad laboral. Y con la cuchara no se juega. Vamos a hablar ahora de la segunda de las manifestaciones de este problema que afectan el hígado, que es la hepatitis B. También se le llama virus B, así de sencillo. Y aquí viene un descubrimiento. ¿Ustedes recuerdan que hay personas que mueren de cirrosis hepática? Claro que sí. Pues, ¿cómo les parece que el virus de la hepatitis B o virus B, que así es su nombre, es una causa muy importante de cirrosis? El periodo de incubación del virus B más o menos está entre las 6 semanas y los 6 meses. Y aquí viene un tema que tampoco me gusta. Y no sé, de pronto les guste a usted o no les guste. La hepatitis B se transmite por tatuajes. Calculen ustedes por qué razón se estableció en el ejército y en la policía no recibir candidatos para que estudien, para ser oficiales, etc. No se aceptan que tengan tatuajes. Tienen sus razones, no es por molestar. Como tampoco se acepta que, por ejemplo, tengan malformaciones raquídeas, porque eso va a ser un problema tenaz para la institución y por tanto este personal, out, fuera. La hepatitis B se transmite también por falta de cuidados,
por ejemplo, en transfusiones de sangre y derivados. Aquí sí que es común esto, que un bebito que le hacen transfusión de sangre, y después resulta nada menos que con hepatitis B. La hepatitis B puede infectar a trabajadores de la salud que tengan contacto con sangre y con secreciones. En más del 90% de los casos de hepatitis B, en madres infectadas, el 90%, los bebitos también infectados, el 90%. Eso es terrible, es una cifra pero que no cabe en la cabeza. Y no cabe en la cabeza por la cantidad de niños que nacen permanentemente en el mundo. Y como esto es una enfermedad muy extendida, a eso se le conoce cuando el bebito nace con este problema, se le conoce como hepatitis perinatal. Hepatitis perinatal. La hepatitis B también da ahí están las cosas, por actividad homosexual, por tener sexo en prostitución, por quienes no tienen pareja sexual estable, están en muy alto riesgo de adquirir el virus de la hepatitis B. Pero también se puede adquirir por falta de higiene en el hogar. Nos referimos a la higiene íntima. Tanto el hombre como la mujer, mantener muy aseado sus genitales, porque de lo contrario va a haber proliferación bacteriana y de ahí en adelante una cantidad de cosas terribles. La hepatitis B, que es la que estamos viendo en este momento, en un 5% se vuelve aguda. Bueno, entonces ahora hablemos de la C, del virus C. El virus C o hepatitis C. Adquirida la infección de hepatitis C, los enfermos de esta hepatitis jamás en la vida podrán donar sangre. Eso sí que quede súper claro. Nunca en la vida podrán donar sangre. Periodo de incubación del virus C. Entonces tenemos nosotros entre 4 semanas y 12 semanas. El 85% de los casos de hepatitis post-transfuncional en el mundo se deben al virus de la hepatitis C. Eso de coger cualquier agua que ya usaron o en condiciones inadecuadas de falta de higiene, etc., a kilómetros. Los pacientes en esto también tienen que ser bastante cautelosos y muy celosos. Si ven que alguien está manipulando agujas y no sé qué con las manos así simplemente, sin protección y sin nada, después de haber cogido otras cosas, hágame el favor, quieto ahí. Entonces se transmite, ¿por qué? Pues por agujas contaminadas. El 50% de los infectados se convierten en portadores crónicos. El 50%. La mayoría pueden desarrollar hepatitis crónica activa, cirrosis hepática y cáncer hepático. ¡Qué horror! Y pasemos a la D, virus D o la hepatitis D. Se desarrolla, vea qué curioso, se desarrolla conjuntamente con el virus B. El virus B se transmite por transfusiones. Periodo de incubación de la hepatitis D o del virus D, entre 30 días y 180 días, o sea, algo así como 6 meses. A veces puede producir hepatitis fulminante, sí, es una opción, con un gran porcentaje de mortalidad. Esto sí es inquietante. Hablemos ahora del virus E, hepatitis E. Periodo de incubación, 3 semanas a 8 semanas. Se transmite por contaminación de aguas y contacto con heces pues infectadas. Bueno, aquí habríamos que decir tantas cosas. Por ejemplo, como estamos en un mundo en donde la contaminación de las fuentes de agua es tan terrible, se presentan casos como los siguientes. En algún lugar, en el curso de la quebrada o del río,
En sitios donde no hay acueducto, la gente baja a la quebrada, baja al río y toma agua de ahí. O agua ahí la lleva para consumo humano y también para los animalitos. Pero ¿cuántas veces esa agua ya viene contaminada? Ese es un problema mayúsculo. Los servicios públicos irrisorios son causa de muy graves enfermedades y enfermedades muy extendidas a nivel mundial. Obviamente se entiende que en países de ingresos muy bajos. Bueno, entonces el virus E o hepatitis E no es crónica ni produce cirrosis. Forma, eso sí, cuadros epidémicos y en embarazadas produce hepatitis severa. Resumen, el 25% de las personas que tienen hepatitis fueron contagiadas por contacto con otras personas que tenían hepatitis. El 10% adquirieron la infección porque viajaron a zonas endémicas. El 40% no tiene ni idea cómo adquirió la infección. Para los pacientes con estos tipos de virus es inconveniente el ejercicio fuerte, las relaciones sexuales sin protección, beber licor, fumar. ¿Qué tal? Entonces ya cada quien maneja su vida como bien tenga. Les deseamos suerte. Lo único que les tengo que decir, para que sean conscientes de lo que significa el tema, es que en el año 2017, o sea, el año pasado, en el mundo murieron 1.500.000 personas por hepatitis. Así que por favor, a cuidarse, a repotenciar el sistema inmunitario, háganse amigos de los remedios naturales para prevenir, para reforzar y para curar. Háganse amigos de los remedios naturales. Procuren no tanto químico. No es tan conveniente el asunto por razones que suficientemente han sido expuestas a nivel mundial. Hay médicos inclusive que de frente están combatiendo el exceso de medicación. Bueno, les habló Douglas Rockutz. Entonces, en Bon Natura. Bon Natura. Ustedes nos encuentran Bon Natura en redes sociales y en el 314-370-5005. Muy agradecido, como decía un personaje de Centroamérica, y hasta una próxima ocasión.